Ok, buenas tardes. A ver, vamos a hablar de un tema básico antes de entrar a las rentas en progresión geométrica. Y vamos a hablar sobre las variaciones. Supongamos lo siguiente. Supongamos que usted maneja una empresa y usted es el que pone los precios. Supongamos que el precio actual, hoy, el precio actual es de 100 bolivianos. Y yo le digo, por favor, esos 100 bolivianos, ¿sí? Inciso A, increméntemele el 25%. E inciso B, disminúyale 15%. ¿Sí? ¿Cuál es mi nuevo precio? Entonces observe usted, mi precio nuevo, ¿a qué va a ser igual? A mi precio actual, que es 100, por 1 más mi variación porcentual. Esta variación porcentual puede ser positiva cuando incrementa o puede ser negativa cuando disminuye. Acá, por ejemplo, está aumentando, porque le dice que hay un incremento. Aquí hay un incremento de 25%. Yo quiero saber mi nuevo precio. Pero acá yo le estoy diciendo, disminúyale usted 15% a mi precio actual para aumentar mi venta. Entonces, mi nuevo precio, o mi precio nuevo, ¿a qué va a ser igual? Mi precio actual es 100, dijimos que es 1 más de variación porcentual, ¿no? Vamos al inciso A. El inciso A sería 100 por 1 más. Mi variación porcentual es 25%. 25%. Entonces, eso es 25% de 25 dividido 100. ¿Ok? 25% es lo mismo que decir 25 dividido 100, que es lo mismo que decir 0,25. ¿Ok? 0,20. Vamos a hacerlo por paso. Serían 100 por 1 más 0,25. ¿Ok? Y 1 por 0,25, y 1 más 0,25 es 100 por 1,25. Es decir, ¿cuánto me da mi nuevo precio? Sería de 125. ¿Ok? Incrementado. Como le pongo 100, se ve fácil. Ahora vamos a este otro ejercicio. En este ejercicio de acá, mi precio actual es 100. Pero le estoy haciendo disminuir, miren. Esto sería 100 por 1 más, pongámosle paréntesis, más menos el 15%. Está disminuyendo. ¿Ok? 15%, ya dijimos, es lo mismo que hacer 15 dividido 100. Al tanto por 1 es 0,15. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué me queda? Me quedaría 100 por 1 menos 0,15. ¿Correcto? Y 1 menos 0,15 es lo mismo que hacer 100 por 0,85. Entonces, mi nuevo precio de cuánto sería de 85. ¿Ok? Así de fácil, 85. Entonces, así como usted puede trabajar con variaciones, ya sea que sube el precio, baja el precio, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, fíjense, supongamos que, a ver, hagamos uno más. Supongamos que su precio actual es de, usted vende a 75. Vende zapatillas deportivas a 75. Como está en época de descuento, usted dice, bueno, quiero bajarle, quiero disminuir porcentualmente un 10%. Bueno, una cifra más bonita. Yo quiero 15,5% disminuirle a este zapato que vale $75. ¿Cuánto sería mi nuevo precio? Acá, ¿cuál sería mi nuevo precio? Mi nuevo precio va a ser 75 por 1 más, como está disminuyendo, ya pongámosle directamente menos, 15,5%. ¿Sí? Es lo mismo que hacer 75 por 1 menos 0,1515. ¿No? Entonces, lo que usted tiene que hacer ahí es simplemente
hacer el cálculo. Usted hace 1 menos 0,155, eso le da 0,845. Lo multiplica por 75 y eso le da 63,375. Esto le da 63,375, ¿sí? Y es así el precio que usted tiene que determinar. Entonces es súper sencillo. ¿Está claro? A cualquier unidad de medida este concepto vale. Te dice, yo peso 75 kilos, quiero bajar de aquí a 4 meses 15 kilos y medio. ¿Cuál va a ser mi nuevo peso? 63 kilos con 375. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces esto vale cuando usted incrementa o vale cuando usted disminuye. Si usted quiere, cuando disminuye, ya el signo es negativo. ¿Ok? Entonces ese es el tratamiento porcentual que se da a las subas o disminuciones porcentuales. Esto puede ser cantidad, cualquier unidad de medida, puede ser peso, kilogramos, puede ser estatura, puede ser plata, lo que usted quiera. ¿Sí? Es algo que le va a... Escúcheme, ahora vamos a hablar de las variaciones porcentuales. Fíjese bien, hay muchas unidades de medida que se utilizan en la economía donde utilizan variaciones porcentuales para ver si, por ejemplo, un indicador de la economía para ver si su economía ha crecido o no es el PIB y se mide también, ¿no? Hay que medir la variación porcentual. Subió, disminuyó en cuánto por ciento. Lo mismo cuando hay ajustes en contabilidad, en impuestos internos, le hacen ajustes a las variaciones porcentuales y así en un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, agarremos un periodo, acá va desde 0, etcétera, etcétera. Yo puedo poner acá el periodo T-1 y el periodo T. Entonces voy a hablar de cantidad en el periodo T y cantidad en el periodo T-1. Ahora bien, ¿cuál es mi variación porcentual de X? Ahora fíjense cómo se calcula esto. Esto es una fórmula. XT menos XT-1 dividido XT-1 y todo eso lo multiplica por el 100%. ¿Ok? Pongámosle el número. Porque la gente se asusta cuando es de letra. Pongámosle el número. Vamos a suponer que T vale 1. Si T vale 1, ¿cuánto vale T-1? Vale 0. Entonces estaría entre el periodo 0 y 1. ¿Ok? Bien. Supongamos que en el periodo 1, ¿sí? Usted tiene 60. En el periodo anterior, usted tiene 80. Fíjese, en el periodo 0 era 80, pasó al periodo 81. La pregunta es, ¿aumenta o disminuye? De 80 pasa a 60, está disminuyendo. Ahora, porcentualmente hablando, ¿cuánto disminuyó? Digamos, su economía en el año 2020 es de 80.000 millones de dólares. Al 2021, por la pandemia, bajó a 60.000 millones de dólares. Porcentualmente hablando, ¿en cuánto disminuyó? Entonces, para saber esa variación porcentual de X, que puede ser sus niveles de PIB, ¿sí? Entonces reemplazamos. ¿Sí? Esto conceptualmente le quedaría X1 menos X0 dividido X0 por el 100%, ¿no? Cuando T vale 1. T vale 1, 1 menos 1, 0 y 0. En otras palabras, ¿cuánto vale X1? X1 vale 60. Menos X0, perdón. X1 vale 80, perdón, aquí está X1, este es X1 y este es X0, ¿ok? X1 vale 80 menos X... Vaya, chique, me estoy confundiendo. Bien, vaya, ahora sí. Este es X1 y este de acá es X0, porque es un periodo anterior. Aquí está arriba, ¿no? Perfecto. Entonces, X1, ¿cuánto vale? X1 vale 60 menos X0 vale 80 dividido X0. Y eso lo vamos a multiplicar por 100. 60 menos 80 le da menos 20. Y dividido 80.
por el 100%. Si usted quiere simplificar, mitad de 20, 10 y mitad de 80, 40. Y hace el cálculo, pero observe usted que hay un signo negativo aquí delante. Y esto le da menos 25. Esto le da, como puede apreciar, 1 dividido 4 es 0,25. Entonces esto es 0,25%. El porcentaje es menos 25%. Entonces el menos, este menos, me está indicando que está disminuyendo. Entonces su economía de 80.000 millones de dólares pasó a 60.000 millones de dólares, esto expresado en miles, quiere decir que su economía cayó un 25%. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A ver, hagamos otro ejemplo. Ay, me quedó fea la pizarra. Hagamos otro ejemplo. Vamos a hacer una pausa para limpiar la pizarra. Y así es como se manejan cantidades porcentuales. Hagamos otro ejemplo. Supongamos que acá en el periodo 1 usted tiene 100. En el periodo 2, 100 por 1.2 se va a 120. Por 1.2 se va a 144. En el periodo 4 por 1.2 se va a 172,80 y así sucesivamente. ¿Sí? Observe acá que esta cantidad de dinero, supongamos que sea dinero, de 100 pasa a 120, a 144, a 172,8. Y hagamos otro ejemplo aquí abajito. Supongamos periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Vamos a hacer un ejemplo fácil. Acá en el periodo 1 yo tengo 500 por 0.90. Aquí me da 450 por 0.90. Aquí me da 405 por 0.90. Aquí me da 364,5. ¿Ok? Ahora miren, vamos a considerar estos dos ejemplos interesantes. Observe usted que aquí el primer término vale 100. Después sube, en el periodo 2 sube a 120, en el periodo 3 sube a 144, en el periodo 4 sube a 172,8. Pero siempre a partir de una primera cuota. ¿Sí? ¿Cuál es su primer cuota? Aquí mi primer cuota es esta de acá. Ahora, veamos este segundo flujo. Este segundo flujo, a este pongámosle inciso A y a este pongámosle inciso B. Este segundo flujo, el primer término es 500. En el periodo 2 es de 450, disminuye. En el periodo 3 sigue disminuyendo a 405. En el periodo 4 sigue disminuyendo a 364,5. Entonces, fíjense bien, estas dos series, uno crece y otro decrece. Ahora la pregunta es, ¿siguen alguna ley de variabilidad? Cuando vimos la renta variable en progresión aritmética, decíamos que son aquellas sucesiones de pago en las cuales los términos pueden crecer o pueden decrecer en una suma fija, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 100, más 50 sería 150, más 50 sería 200, y así yo lo puedo hacer crecer de 50 en 50, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es su razón de crecimiento? 50, porque está creciendo en una suma fija de 50. O también yo puedo decir que disminuye en una suma fija de 10. Pongamos que el primer término sea 500, el segundo término sería 490, 480, 410, así sucesivamente. Va disminuyendo también en una suma fija. ¿Sí? ¿En cuánto disminuye? En 10, ¿no? Cuando aumenta esa suma es positiva y cuando disminuye es negativa. A esa suma fija que crece o decrece se llama razón en el caso de una renta variable en progresión aritmética.
Ahora, ¿qué sucede en una renta variable en progresión geométrica? Observe acá que los términos son variables y decrecientes. Aquí los términos son variables y decrecientes. Ahora la pregunta, ¿siguen alguna ley de variabilidad? Entonces fíjense bien que la diferencia, miren, la diferencia entre una cuota y la anterior, porcentualmente hablando, ¿en cuánto crece? Acá crece en 20%. Es decir, 100 por 1 a 20% le va a dar 120, que fue lo que vimos recién. Ahora, entre estas dos cuotas, de 120 cuando pasa a 144, está aumentando evidentemente, pero ¿en cuánto aumenta? 20%. Esta cuota con respecto a la anterior, ¿en cuánto crece? También crece en 20%. Observe que la renta o esta sucesión de pago, además de ser creciente y variable, crece en el mismo porcentaje fijo. Cuando crece en el mismo porcentaje fijo, significa que esta sucesión o serie de pago, además de ser creciente, es creciente y variable en progresión geométrica. Porque cualquier término con respecto al anterior crece en el mismo porcentaje fijo. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Acabamos de ver la fórmula de variación porcentual, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Usted agarre la formulita que aprendió recién. XT menos XT menos 1 dividido XT menos 1 y eso multiplíquelo por 100. Usted agarre esta menos esta dividido esta por el 100% le da el 20%. ¿Sí? Esta menos esta dividido esta por el 20%, por el 100% le da esto. Esta menos esta dividido esta le da el 20%. Etcétera, etcétera. Aplicando la fórmula de variación porcentual que recién acabamos de aprender. Ahora vámonos al inciso B. Este era el inciso A. En el inciso B, ¿qué sucede? Aquí la renta disminuye. Ahora, porcentualmente hablando, siempre esta cuota con respecto a la anterior, ¿qué pasa? ¿Cuál es la variación porcentual? Es menos 10. Menos 10%. Ahora, 4,5 con respecto a esta, siempre se hace cualquier cuota con respecto a la anterior. ¿Cuánto es lo que varía porcentualmente? Menos 10%. Y así sucesivamente, esta de acá tiene una variación porcentual del menos 10%. Entonces, observe usted que acá, en esta renta de acá, es negativo. Entonces, quiere decir que la renta decrece porcentualmente hablando en 10%. Porque a medida que las cuotas van transcurriendo en el tiempo, van disminuyendo, pero en el mismo porcentaje fijo, menos 10%. ¿Sí? A este valor porcentual, ¿sí? Esto es lo que yo lo llamo Q punto, que es la tasa de crecimiento porcentual, que equivale a 20%. En cambio acá, la tasa, ¿sí? Aquí vale 20% porque es positivo. En cambio aquí el Q punto, mi tasa de crecimiento es negativa y es de menos del 10%. ¿Ok? Y en eso consiste la variabilidad, ¿sí?, de una serie de pagos siguiendo la ley de una progresión geométrica. Insisto de nuevo, una progresión geométrica es una sucesión o serie de pagos donde todos y cada uno de los pagos o son crecientes o son decrecientes, pero en el mismo porcentaje fijo. ¿Sí? Y es así que aparece el concepto de renta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar esta renta, calcular sus respectivos valores actuales, sea si la renta es vencida o sea si la renta es adelantada. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Bueno, ya hemos visto todo lo referente a las variaciones, hemos visto que es una renta. El tema que estamos viendo se llama renta variable en progresión geométrica. ¿Sí? Renta variable en progresión geométrica. No se olvide, esto es lo que ahora. Ya vimos lo que es una renta variable en progresión geométrica. Dijimos que una renta o una progresión geométrica es una sucesión de pagos que puede ser creciente o decreciente en el mismo porcentaje fijo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar valor actual de una renta
de pago vencidos y variables en progresión geométrica. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver lo que se llama el valor actual de una renta de pago vencido y variable en progresión geométrica. Ya hemos visto, recién acabamos de ver, dice pago vencido. Entonces, cuando es pago vencido, su primer cuota la paga en el periodo 1, ya usted sabe, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Periodo N-1, periodo N. Ahora escuche, su primer cuota es C, la segunda cuota es C por Q, la tercera es C por Q cuadrado, la cuarta es C por Q al cubo, y la última cuota es C por Q a la N-1. Insisto, ¿quién es C? C es, anótese bien esto, C es el primer término. ¿Sí? C es el primer término, o la primera cuota. Y C por Q a la N-1, ¿quién es? Es el último término. ¿Ok? El último término. ¿Quién es N? El número de términos. ¿Quién es Q? La razón de la progresión. ¿Estamos de acuerdo? Bien, a ver, supongamos un ejemplo. Supongamos que la primera cuota vale 100. Yo voy a suponer que Q, escuche bien, Q ya va a ver usted 1 más su tasa de crecimiento. Si yo supongo que la tasa de crecimiento es del 10%, entonces voy a tener 1 más 0,10, por lo tanto Q vale 1,1. Ahora bien, si usted hace C, que vale 100, y Q, que vale 1,1, 100 por 1,1, aquí le da 110. ¿Ok? 110 por 1,1 le da 121, creo, ¿no? Vamos a agarrar la calculadora para no pelarle. Entonces sería 110 por 1,1. Le da 121. Por 1,1 le da 133,1. Y así sucesivamente. ¿Está claro? Mire, insisto de nuevo. ¿Cuánto vale C? C, estoy suponiendo que vale 100, que es la primera cuota. Y Q vale 1,1. Entonces, ¿de dónde sale este 110? Sale de hacer 100 por Q, que es 1,1. Es 110. ¿De dónde sale el 121? De hacer C, que es 100, por Q, que es 1,1 elevado al cuadrado, le da 121. ¿De dónde sale 133,1? De hacer C, que es 100, por 1,1 elevado al cubo, y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces es así como se manifiesta la renta variable en progresión geométrica. En este caso está creciendo. La Q es positiva. ¿De acuerdo? Ahora, pero muchas veces, no se va a olvidar, la Q puede disminuir. Entonces, como el pago ha vencido, su primer cuota usted la va a hacer en el periodo 1. Ahora, ¿dónde va a evaluar su renta? Acá en el periodo 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Yo voy a tener acá una A1 porque he vencido, N el número de términos y la tasa de interés. Y aquí le voy a poner una letra Q para indicar que esta renta, que el valor actual de esta renta de pago vencido es progresión geométrica. Si yo le pongo una R, es progresión aritmética, ya usted sabe eso, ¿no? Esta es progresión geométrica. Entonces, ¿cómo se determina el valor actual de una renta de pago vencidos en progresión geométrica? Simplemente es calcular la suma de los valores actuales de todos y cada uno de los términos de la renta. Uno por uno cada término, lo que usted tiene que hacer es actualizarlo. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, esta primera cuota la vamos a actualizar. Esta primera cuota sería C actualizado por un periodo, ¿no? 1 más I a la menos 1, ¿correcto? Más la otra sería C por Q por 1 más I actualizado por 2 periodos, y así sucesivamente hasta llegar a la última, C por Q
a la n menos 1 actualizado por 1 más i por n periodo. Pero nosotros vamos a utilizar el factor b de actualización. Vamos a utilizar este. El factor b a la n es lo mismo que hacer 1 más i a la menos n. Es un factor de actualización financiero bajo el régimen del interés compuesto. Entonces, si hago eso, yo le pongo esto porque ustedes lo ven muchas veces en los libros. O si no, en los libros usted lo puede tener así, c por 1 más i a la 1 más c por q por 1 más i al cuadrado más c por q cuadrado por 1 más i al cubo. Así lo puede tener usted. El último término sería c por q a la n menos 1 por 1 más i a la n. Realmente lo tiene así o así. Pero la terminología moderna es la que yo utilizo, utilizando el factor b. Entonces esto es c por b a la 1 más c por q por b cuadrado más c por q cuadrado b al cubo, y así sucesivamente. Ahora voy a la última cuota, más c por q a la n menos 1 por b elevado a la n. Ahora fíjense lo que yo voy a hacer, voy a sacar factor común c por b. Si saco factor común c por b, me da 1 más q por b más q por b al cuadrado, ¿no? Más, pongamos 1 más, q por b al cubo, más q por b a la n menos 1. Resulta que todo esto es la suma de términos de una progresión geométrica. Y si usted se recuerda, la suma de términos de una progresión geométrica se la voy a escribir acá. Es igual a S por A por 1 menos Q a la N por 1 menos Q. Esta es la suma de términos de una progresión geométrica, donde A es el primer término, Q es la razón y N el número de términos. Aquí A vale 1. La razón Q aquí vale Q por B, porque fíjese, la base es la misma. Esto es Q por B a la 0, Q por B a la 1, Q por B a la 2 y así sucesivamente. ¿Cuántos términos hay acá en el término? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hacemos ese razonamiento, es simplemente reemplazar en la fórmula. Entonces, ¿esto qué me quedaría? C por B, ahora reemplacemos esta fórmula en esto de acá, porque esto de acá, insisto de nuevo, esto de acá, es una suma de términos de una progresión geométrica, donde el primer término A vale 1, por 1 menos la razón, aquí la razón vale Q por B, elevado al número de términos. ¿Cuántos términos tiene esto? 1, 2, 3, n términos. Dividido 1 menos Q por B. Y listo. Y ahí la tiene su fórmula. Entonces, esta es la fórmula de una renta de pago vencido en progresión geométrica. Pero fíjense que esta formulita, lo voy a escribir de nuevo acá, una A1, N, I, Q. Esta formulita vale, esta de acá, ¿sí? Esta de aquí vale, sí, solo sí. Usted va despacio y perfecto. Esto de acá vale, sí, solo sí, la tasa de crecimiento de la renta es diferente de la tasa de interés. ¿Estamos de acuerdo? Es diferente. Ahora mire, quiero mostrarle algo. Este factor C por B, se lo voy a dejar como C por B. Ahora voy a desarrollar lo que está aquí con llave. Esto es lo mismo que hacer 1 más. Fíjese, ¿quién es Q? Recordemos quién es Q. Q es 1 más mi tasa de crecimiento. ¿Y quién es B? B es 1 más I a la menos 1. Por lo tanto, si usted multiplica Q por B, es lo mismo que hacer 1 más Q punto por 1 más I a la menos 1. En otras palabras, Q por B es 1 más Q punto dividido 1 más la tasa de interés. ¿Correcto? Porque este menos 1 pasa al denominador. Entonces, ¿qué me quedaría acá? 1 más
Q punto dividido 1 más mi tasa de interés. Más 1 más Q punto dividido 1 más mi tasa de interés elevado al cuadrado. Y así sucesivamente hasta llegar al último término. Más 1 más Q punto dividido 1 más la tasa de interés elevado a la n-1. ¿Sí? Ahora présteme atención. Fíjese un gran detalle. Un gran detalle sería el siguiente. Ya usted sabe, ¿no? ¿Qué pasaría si la Q punto y la I fueran iguales? Si este señor y la tasa de interés son iguales, este se simplifica y queda 1, este se simplifica y queda 1, este se simplifica y queda 1, ¿me entiende? Entonces, ¿usted qué va a tener? 1 más 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántos términos? 1, n veces. Entonces, usted acá, esta misma fórmula se va a transformar en C por B por E. ¿Correcto? Ahora, esta fórmula es la misma fórmula de valor actual de pago vencido por vencido geométrica, pero ¿cuándo la usa esta fórmula? Cuando este señor y este señor son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esa es la fórmula que yo le quería dar. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a hacer algo más. Ahora mire, voy a borrar, ya tenemos todo eso y después la voy a volver a repetir. Por cuestión de espacio voy a hacer un procedimiento interesante. Vamos a trabajarla esta de acá. Fíjense, cuando usted hace esto, yo voy a hacer el siguiente operación matemática. Esto de acá es C por B. Ahora fíjense, insisto, Q por B a la N es lo mismo que hacer, mire, preste atención, es lo mismo que hacer Q a la N por B a la N. ¿Correcto? Que es lo mismo que hacer, fíjense bien, Q a la N por 1 más I a la menos N. Que es lo mismo que hacer Q a la N sobre 1 más I a la N. Entonces, si yo hago eso, saco factor común 1 más I a la N, aquí me quedaría 1 más I a la N entre 1, 1 más I a la N por 1, 1 más I a la N menos Q a la N. Y aquí abajo hago lo mismo, entonces aquí me quedaría 1 más I menos Q dividido 1 más I. ¿Estamos de acuerdo? Van a disculpar que haga esta operación matemática, pero esta fórmula yo la voy a necesitar. Ahora bien, este B, ¿qué es B? Es 1 sobre 1 más I. Ahora resulta que este señor de acá se va con este señor de acá. ¿Y qué me queda? Me queda que esto es C, paréntesis, 1 más I a la N menos Q a la N, dividido, ¿sí? Este lo bajo, medio con medio, extremo con extremo. Esto me quedaría 1 más I a la N por 1 más I menos Q. ¿Sí? Esa es la otra alternativa. Esa es la otra alternativa a la fórmula de renta. Pero yo la uso esta porque es más fácil. Entonces, insisto de nuevo. Esta de acá vale, sí, la tasa de crecimiento de la progresión y la tasa de interés son diferentes. ¿Por qué yo hice esta fórmula? Porque a partir de esta renta de pago vencido va a salir el valor actual de una renta de pago adelantado y va a salir el valor final de una renta de pago vencido y adelantado de progresión geométrica. ¿Sí? Entonces son fórmulas clave, no se vaya a olvidar. Esta es la que generalmente yo uso, pero por comodidad la he puesto así porque la voy a usar para valores finales. Y bueno, ahora hemos dicho que vamos a calcular el valor actual de una renta de pagos adelantados y variables en progresión geométrica. Ahora la primera cuota la pago en periodo cero. Aquí C, la segunda, C por Q,
C por Q cuadrado, y la última es C por Q a la N menos 1. Siempre, siempre, la primera cuota es C, y la última cuota es C por Q a la N menos 1. ¿Sí? Perfecto. Usted sabe, hay una relación matemática que yo le indiqué. ¿Sí? Cuando usted tiene término de 1, usted acá tiene la A0 y a su izquierda tiene la A1. Usted recuerde eso. La A0 está a la derecha de la A1. Pero yo quiero calcular una A0. Yo quiero calcular una adelantada A0 NIQ. Una adelantada, ¿sí? 0 es adelantada. Le pongo la Q para indicar que es el valor actual de una renta de pagos adelantados y variables en progresión geométrica. Pero yo voy a usar la que ya conozco, la que está acá. Entonces, observe usted que usted ya calculó la A1. Ahora yo quiero calcular la A0, esta quiero calcular. Pero ya conozco esta. Entonces, ¿qué hago con la A1? Lo capitalizo del 0 a 1 por un periodo, ¿no? Entonces, esta A0 NI va a ser igual a una A1 NIQ capitalizado por un periodo, por un año. Observe usted que la A1 ya la tengo acá. Entonces simplemente va a ser copiar. Perfecto. Entonces la A1 es esta de acá, es C por B por 1 menos Q por B a la N por 1 menos Q por B. Todo esto de acá es la A1. Por, cuando le hace por 1 más I, este se simplifica con este. ¿Por qué? Porque la letra B es 1 más I a la menos 1. Cuando usted multiplica 1 más I a la menos 1 por 1 más I a la 1, la base es la misma, cuando se suma, menos 1 más 1 es 0. Entonces, este señor se va con este señor. Quiere decir que su formulita de usted le quedaría C por todo esto de acá. Por 1 menos Q por B a la N por 1 menos Q por B. Y nada más. Y listo. Entonces, esta es la fórmula que usted va a usar cuando la tasa de crecimiento de la progresión sea diferente a la tasa de interés de la renta. Pero ¿qué pasaría si fueran iguales? Si fueran iguales, todo esto se hace 1 a 1 cada término, y esto, ¿qué quedaría? Simplemente C por N. Mire de fácil que se queda la fórmula. ¿Cuándo aplicaría esa fórmula? C por N, simplemente cuando la tasa de crecimiento de la progresión y la tasa de interés son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Así de sencillo. Usted la va a tener la fórmula en un formulario y simplemente va a tener que copiar. Lo único que usted tiene que saber es cuándo es vencido y cuándo es adelantado. Y además, chequear siempre esto: la tasa de crecimiento de la progresión y la tasa de interés. Usted dice, ¿son iguales? Uso esa fórmula. ¿Son diferentes? Uso esta. ¿Está bien? Ahora, una vez que ya vimos valores actuales, vamos a ver ahora valores finales para la misma renta: pago vencido y pago variable. Perfecto, chicos. Ahora vamos a ver el valor final de una renta de pagos vencidos y variables en progresión aritmética. Pago vencido. Entonces, recordemos que el primer pago se realiza en el periodo 1, C, segundo C por Q, C por Q cuadrado, C por Q al cubo. El último término es C por Q a la N. Ahora escuche bien. Cuando queremos calcular el valor final de una renta de pago vencido, ¿sí? Estaríamos hablando de una S1NIQ. ¿Por qué le pongo la letra Q? Para indicar o para recordarle que la renta es variable en progresión geométrica. Pero esta S, que es el valor final de una renta de pago vencido, le calcula el valor final incluido esta cuota, una vez usted realizó el pago de esa cuota. ¿Sí? En otras palabras, el valor final de la renta se calcula justo en el momento en que se realiza el pago de esa última cuota. Entonces, como esto es un valor final o un valor futuro, simplemente lo que usted tiene que hacer es calcular la suma de los valores finales de cada uno de los términos. ¿Qué tiene que hacer con cada término? Ahora, cada término lo tiene que capitalizar y llevar
desde donde están hasta el periodo N. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos así. Sería C por Q a la N-1 más C por Q a la N-2 por 1 más I y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la de acá, a la C por 1 más I a la N-1. Los capitaliza. Pero ahora escuche bien. Yo digo, ¿para qué me voy a complicar encontrando otra fórmula? Si ya yo tengo la fórmula del valor actual. No se olvide que si usted se para acá, para esta misma renta, usted tiene la A1, ¿sí? No se olvide ese detalle. La A1, N y Q, ¿no? Tiene esa. Entonces, la S1 va a ser esta A1 capitalizada por N periodo. Y eso es lo que vamos a hacer para calcular el valor final. Entonces, el valor final, que es una S1, N y Q, ¿a qué va a ser igual? A esta A1, una A1, N y Q, ¿sí? Esta está evaluada en 0, yo lo quiero calcular, esta está en N, entonces lo tengo que llevar de 0 a N, en otras palabras lo tengo que capitalizar por N, ¿sí? Ahora bien, fíjense, ahora vamos a reemplazar la fórmula, entonces yo tengo que aplicar esta, aquí la tengo abajo, la A1NI, por eso a propósito no la borré. Entonces, esa misma es capitalizarla por 1 más I a la N. Entonces, pero usted la tiene acá. Entonces, esto es lo mismo que hacer. Mire, vamos a copiar C por 1 más I a la N menos Q a la N. A la N menos Q a la N. Dividido 1 más I a la N por 1 más I menos Q. Si todo esto, vamos a poner corchete, lo multiplico por 1 más I a la N, observe usted que se simplifica acá. Este 1 más I a la N con este 1 más I a la N. Por lo tanto, ¿qué me queda de fórmula? Aquí hay una letra C, no se olvide. Entonces, ¿qué me quedaría? C por 1 más I a la N menos Q a la N dividido 1 más I menos Q. Y listo. Y esa es la fórmula del valor final de una renta de pagos vencidos y variables en progresión geométrica. ¿Correcto? Entonces, aquí el pago es vencido. Ahora supongamos que, insisto de nuevo, aquí el pago es vencido, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer pago adelantado. Me estoy olvidando de dos detalles. Esta formulita es válido si, solo si este señor y ese señor son iguales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si fueran iguales? Entonces, el valor final le va a cambiar. Si usted recuerda, mire, vamos a escribirle aquí abajito. Esta A1, ¿cuánto valía? Valía C por B por N, ¿no? Cuando eran iguales. Ahora, usted tiene C por B por N, esta de acá, por el factor 1 más I a la N. Pero no se olvide que B es 1 más I a la menos 1, ¿no? Entonces, este con este lo voy a contemplar. Entonces, esto va a ser C por N por 1 más I a la N menos 1. Y ahí está la otra fórmula de valor final que usted va a utilizar. Entonces, esta sería la otra fórmula para la misma renta de pago vencido, pero esta vale si solo si la tasa de crecimiento de la progresión es igual a la tasa de interés. En cambio, esta de acá es cuando son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos viendo el valor final de una renta de pago vencido y variable en progresión geométrica. Entonces, voy a tener dos formulitas. Esta fórmula cuando la tasa de crecimiento de la renta es diferente de la tasa de interés. Y cuando son iguales, simplemente C por N por 1 más I a la N menos 1. Así de sencillo. Y por último, vamos a analizar el valor final de una renta de pago adelantado en progresión geométrica. Para terminar,
vamos a calcular el valor final de una renta de pagos adelantados y variable en progresión geométrica. Cuando usted calcula el valor final de una renta de pagos adelantados, usted está calculando acá. Adelantado es 0, ¿no? 0 NI, le ponemos la letra Q de progresión geométrica. Pero fíjense que cuando usted calcula el valor final de una renta de pagos adelantados, usted está calculando su renta un periodo después de su último pago. ¿Ok? Un periodo después de su último pago. Pero ahora fíjense bien. Nosotros antes de calcular la S0, aquí habíamos calculado la A0. A0 NIQ. Entonces, la S0, una opción es capitalizarlo uno por uno, cada uno de los términos. O si no, algo más fácil, esta ya usted la tiene. ¿Qué va a hacer con esta renta? La va a capitalizar simplemente por N periodo y obtiene la S0. Y nada más. Entonces, la S0, que es el valor final de una renta de pago variable en progresión geométrica, va a ser igual a una A0 NIQ capitalizado de 0 al N por N periodo, es decir, 1 más I a la N. ¿Ok? Ahora, cuando hacemos eso, no se olvide que, o si no, es una alternativa, ¿no? O si no, la otra, usted quiere algo más fácil, es para que aprenda, usted separa en la última cuota. La última cuota es una S1, que es la que ya calculó. Esa N1 lo lleva aquí por un periodo, ¿entiende? Entonces también va a ser equivalente a hacer la S1 NIQ capitalizado por un periodo de N-1 a N. Entonces puedo usar la fórmula de la A0 y la capitalizo por N periodo, o uso la fórmula de la S1 y lo capitalizo por simplemente un periodo. Cualquiera de las dos va a llegar usted a la misma. Entonces ahora vamos a copiar directamente la fórmula. Si usted recuerda la S1, aquí era igual. Recién lo calculamos. Esto era C por 1 más I a la N menos Q a la N dividido 1 más I menos Q. ¿No? Esta era la fórmula de la S1. Ahora, esa fórmula de la S1, usted simplemente lo va a multiplicar por el factor 1 más I, y esa va a ser la fórmula que vamos a usar para la adelantada. ¿Cuándo vale esto? Cuando este señor y este señor son diferentes. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasaría si fueran iguales? Si fueran iguales, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si usted recuerda, por ejemplo, esta de acá, la A0, hagámoslo fácil. La A0, si usted recuerda, la A0 cuando eran iguales, esto era C por N. Así de sencillo, ¿te acuerdas? Esta era C por N. Mírenlo en su cuaderno. Para ese C por N, simplemente lo va a capitalizar por N periodo. Sería C por N por 1 más I elevado a la N. Entonces, cuando usted hace eso, ya básicamente encontró su fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuándo vale esta fórmula? Esta fórmula vale cuando este señor y este señor son iguales. ¿Sí? Usted tiene una S0 NIQ. Listo. Entonces ahí tiene usted todo su formulario. Va a usar esta formulita, pagos adelantados cuando son iguales, o va a usar esta formulita de acá cuando este señor y este señor son diferentes y son iguales. ¿Sí? Bueno, todo lo que les he enseñado hasta acá es el análisis teórico. ¿Sí? Entonces, para no hacerlo muy pesado, lo vamos a acabar acá y voy a grabar de nuevo.